queridos amigos astrológicos de estos espacios en YouTube. Hoy nos convoca nuevamente la Carta de Colombia. Nosotros ya llevamos dos videos sobre esto, los invitamos a que los vean. El último hicimos una reseña histórica sobre los sucesos más importantes con respecto a algo que tenemos dentro de nuestra carta natal, que es la conjunción Saturno-Neptuno. Hoy nos vuelve a convocar porque esta conjunción ha estado activa, mostrándose claramente, va a estar activa durante bastante tiempo y además ha estado estimulada o tensionada por un Júpiter entrando también en nuestro signo natal, Cáncer. Entonces, pues nada, nos esperan grandes cosas. Queremos aquí compartir con ustedes. Hola Augusto, qué chévere que estemos aquí juntos nuevamente. Ha sido un súper placer hacer el análisis previo de todo lo que vamos a compartir, porque nosotros queremos difundir una visión que venga muy, muy concreta sobre los símbolos astrológicos, entenderlos cómo se manifiestan dentro de nuestra carta natal colombiana. Y basándonos en eso, mostrar también las dinámicas que vemos que se están desplegando. Tenemos una visión positiva en términos de que nosotros confiamos plenamente en que se desarrolle un potencial. Sin embargo, también tenemos que ver los puntos muy realistas de lo que está sucediendo y el reto que eso significa dentro de la conciencia de cada uno de nosotros, haciéndonos partícipes de este movimiento que se ve reflejado en el cielo. Sí, total, pues muy interesante porque como tú lo decías, pues está en nuestra carta esa conjunción Saturno-Neptuno. Y cuando, digamos, en una carta, ya sea una carta de un país, en una carta natal de una persona, hay una conjunción, ¿sí? La relación y la interrelación que pueda haber de esos planetas que estén involucrados, pues va a activar y va a tener una resonancia con la persona o con los temas, pues, colectivos, dependiendo de lo que se trate, ¿no? Entonces es muy interesante porque en términos generales estamos haciendo este video bajo la cuadratura que se está formando y perfeccionando, que se ha venido formando y perfeccionando entre Júpiter y Saturno, ¿m? Que como sabemos son dos pulsos eh, bastante contrarios y a la vez complementarios y necesarios. Es un ajuste que viene haciéndose. Esta es la tercera justamente es el tercer encuentro entre estos dos, en la medida en que se ha venido abriendo esa cuadratura, es una cuadratura de apertura y tiene que ver también con finales de diciembre del 2020, si no estoy mal, 2021 de diciembre, donde ellos dos se juntan en el grado cero de Acuario y entonces empieza a desplegarse también una historia, digamos, de esto nuevo, estos nuevos tiempos que ellos dos cuando se juntan, cuando hacen conjunción, pues generan. Y nos llama la atención que justamente en esta tercera cuadratura que se da en signos cardinales, que tiene mucha fuerza porque lo anterior se estaba dando en signos mutables, cuando Saturno estaba en Piscis, Júpiter estaba en Géminis, que digamos, bueno, Júpiter allí está exiliado, está en un lugar que no, donde no se siente cómodo. Saturno en Piscis pues tampoco se siente muy cómodo, nada que ver, pero justamente traen esta fuerza de lo cardinal y se hace muy visible en el caso de nuestra carta, ya lo vamos a ver, pero además quería mencionar, como a modo de introducción, que este ciclo de estos planetas es un ciclo que tiene una duración de aproximadamente unos 20 años. O sea, la interacción Júpiter-Saturno va teniendo como todo y esto se divide como en cuartos, en cuatro tiempos. Entonces, las cuadraturas, luego vendrá un trígono, luego vendrá una oposición, luego vendrá seguramente otro trígono y después una cuadratura de cierre para volver a la conjunción. Entonces, ahorita pasados 5 años, mira, después del 2020, pues estamos teniendo esta tercera y es como que vuelven y hacen una revisión y unos ajustes que resultan tensos. Es una cuadratura. La cuadratura es una tensión que nos lleva a ajustar cosas. Es una tensión que nos lleva a mirar el panorama y decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito ajustar para seguir avanzando?
como cuando uno lleva el carro al taller porque tiene que ajustarle los frenos, tiene que ajustarle varias cosas, porque si quiere seguir hay que hacer todos esos ajustes y hay que invertir la energía en ello. Entonces, me parece como muy sincrónico y muy interesante que en medio de todo estemos también en este proceso nacional de ajustes, ¿no? Y que es muy, muy evidente. Sí, total. Vamos a mirar entonces la carta. Me parece que así como lo charlamos, vamos a mirar nuevamente primero la carta solita, mirando algunas características y nuevamente enraizando mucho los significados de los distintos planetas que van a estar en este video en acción, digámoslo así, en donde los vamos a mirar un poco más como con lupa. Fíjate que tenemos una carta natal que tiene una de las características más impresionantes que estuvimos mirando en las últimas conversaciones fue que tiene este Plutón absolutamente angular en la carta, ¿no? O sea, los planetas angulares son planetas dominantes. Plutón nos está hablando del inframundo, de lo oculto, de los poderes, de el ansia de poder, de la manipulación, de los temas oscuros, nos habla de muerte, nos habla de traumas colectivos y en el signo de Piscis nos está hablando precisamente, fíjense lo absurdo y lo real que es cuando nos está hablando de cosas ocultas, de cosas difíciles, del trauma y demás, cosas que muchas veces en el inconsciente echamos en el olvido, pero que en realidad están a la luz del sol, ¿no? O sea, están en el punto más alto de la carta. Aquí las cosas se hacen visibles, como que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo habla, porque además está en Piscis, es un signo en donde se diluyen las imágenes, en donde las cosas no son claras. Entonces, nos habla mucho, mucho de esta circunstancia que arrastramos dentro de nuestra carta natal. Hay otro punto hay varios puntos angulares, pero Plutón nos parece que es súper determinante. Otro de los puntos muy determinantes es la luna. La luna en una carta de un país simboliza al pueblo, simboliza los niños, simboliza las necesidades de un pueblo, simboliza también a las mujeres madres de familia y está allí en un signo en donde nos habla precisamente de esta necesidad de lucha que se ha tenido, una lucha individual, como que salir adelante en Colombia es una lucha constante que vive la gran mayoría de su población. Está mermada por el nodo sur, porque el nodo sur tiene un carácter saturnino, y allí es como si le quitaran las posibilidades, si le restaran fuerza, si le quitaran como visibilidad y la luna allí, el pueblo, las mujeres, los niños, se van a menos, ¿no? Uno podría decir, wow, esto es aquí el carácter divino que manda, porque está en una casa que habla de los mandatarios y demás, y sin embargo es una luna afligida, tanto por signo como por el nodo sur. Y bueno, ya estando lejos, pero tenemos a un Mercurio también angular. Marte podríamos considerarlo también angular porque está todavía en la casa uno. Todo lo que se manifiesta en la casa uno, pues habla de nosotros, habla de nuestro carácter, de nuestra manera de gestionar las cosas, el ascendente más claramente, pero también los planetas que están en la uno. Por lo tanto, un Mercurio muy, muy enmudecido, muy enraizado allí en estos, con una seria dificultad de entablar una relación directa con la luna, porque pues están en una cuadratura y con ese nodo. Entonces es como también estas necesidades que no son dichas, que no se pueden hablar, que no tienen un cierto valor a nivel de comunicación y que por el contrario, pues impiden también que esa luna se pueda expresar. Y un Marte que está en trígono con Plutón.
Esto me parece súper fuerte porque fíjense que Marte representa las luchas, la guerra, la violencia, los elementos punzantes, la capacidad de cortar, ¿no? De echar machete y está confabulado con Plutón. Muy, muy fuerte me parece esta configuración interna nuestra de nuestra capacidad ya sí, de ser violentos y de justificarlo de manera tácita, de manera oculta, eh, con estos poderes ocultos y con sí, con esta influencia en el trauma colectivo que hemos vivido. ¿Tú cómo ves todo este tejemaneje inicial? Sí, yo quería resaltar que es un Plutón que está retrógrado también, ¿no? eh, lo cual pues justamente hace que esa función o esa disposición que tiene el planeta pues a nivel colectivo sea mucho más interno, un poco de difícil acceso hacia la conciencia. Estamos hablando de que es Plutón, transgeneracional, estamos hablando de que está en el signo de Piscis, donde tú lo mencionabas, pues no es visible, no es tangible, es escurridizo, es como, está como mimetizado, como, sí, como que no se logra y estando retrógrado, pues hace que el trabajo sea un poco más profundo de lo que ya es solamente por ser Plutón en Piscis, ¿no? De un trabajo pues de sanar memorias, como tú dices, de violencia, de trauma colectivo, de del horror, de la guerra, de cosas que son muy, muy, muy complejas, ¿no? Y que han marcado parte también de nuestro inconsciente colectivo, o sea, de nuestra forma de ser tan habitual, tan cotidiana, tan del día a día, eh, y donde también hemos estado sujetos a, pues, Plutón, cuando lo vemos, por ejemplo, en una carta natal de una persona, pues estamos hablando también de los temas con el poder, la relación con el poder, ¿no? O sea, el poder siempre se ejerce, que es algo que dice Plutón, pero uno puede estar ejerciendo el poder o siendo sometido por un poder. ¿M? Que son las dinámicas, pues justamente propias del poder, ¿no? En general. Ahora, cuando lo vemos en una carta de un país, pues hablamos de que este Plutón, como tú dices, tan angular en este signo de Piscis, pues habla también de poderes muy ocultos, ¿no? Y sin ser conspirativos y demás, pues nos está indicando que también esto ha sido muchas veces manejado, todo este tema de violencia, de tema, pues, del horror de la guerra y de muchas cosas, siempre está orquestado y manejado por unos poderes que no se ven, porque esa es su naturaleza, no son visibles, aunque sabemos en cierta medida como de dónde puede venir, pero siempre como con algo que está velado, ¿no? Y siempre con esto de, bueno, ¿quién desata tanta violencia? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? Nosotros indagando también sobre este Plutón en la carta astral de un país, o sea, en mundana, en astrología mundana, pues nos dábamos cuenta que tiene que ver con poderes, por ejemplo, decía, como el poder que puede tener el narcotráfico, los ricos muy, muy ricos, ciertas temas de élite. Y mira que es el regente también de no es regente de la casa 5 pero tiene que ver también con esta energía de Escorpio que está muy presente en la casa 5. Entonces, pues, se puede relacionar con estos temas que configuran como una trasescena pero que generan una confusión o una manipulación y no se hace visible. Ahora, en el signo de Piscis también tiene que ver con temas eh, que hablan de una manipulación religiosa, de una manipulación de los discursos emocionales y cómo se mueven estos temas, ¿no? Entonces, pues es como muy interesante y acá seguramente podríamos hablarlo. Me parece chévere porque en los videos que hemos hecho de Colombia no habíamos como destacado o puesto el foco Sí, también en este Plutón, ¿no? Y sí. quiero mencionar que cuando Saturno estaba en Piscis pasando sobre ese Plutón, nosotros hicimos un video con este tema de que en varias ciudades empezaron a pintar estos murales de las cuchas tienen razón, que tenía que ver con las madres de la escombrera y con todo esto que nosotros lo hablamos, y decíamos, es un Saturno que hace materializa estos temas, ¿no? De que hay fosas
comunes, al aire libre, cerca a las ciudades, cosas que, Dios mío, o sea, la muerte está siempre ahí, ¿sí? Lo oculto, ¿qué pasó? Desaparecidos, personas, o sea, nosotros somos el país que decimos, ay, no, es que Colombia no ha tenido ninguna dictadura, no sé qué, y sacamos pecho. Pero cuando miramos las cifras, la cifra de desaparición forzosa supera las tres dictaduras del Cono Sur, más de 120.000 personas. Es una cosa absurda. Loca, loca. Sí, me encanta hacer este análisis de Piscis y de Plutón allí. Y hay algo que también, fíjate que involucra en la casa 9 tenemos las cortes, el sistema de justicia, que también tiene un poder increíble. Y cuando nosotros hacemos la lectura que además rige la casa 10 porque es que está presente en la 9 es angular, pero rige la casa 10 también podemos entender como estas cortes, este poder oculto, esta manera de manejar los hilos subterráneos se han dado desde el gobierno, desde las cortes, desde todos estos que conforman esta cúpula, y lo podemos ver, ¿no? Formalmente dentro de la carta, la parte alta de la carta conforma precisamente ese techo, esto que es visible, esta cúpula que maneja los hilos de la gobernanza en un país y en una persona también, ¿no? Aquí cuando lo vemos desde la natal personal, en la 9 tenemos una filosofía de vida, unas creencias, algo que es finalmente lo que maneja nuestra vida, que venga desde el fondo y que se haya gestado en unas raíces que vienen en la parte baja de la carta, pero cuando sale arriba es como los frutos, ¿no? O sea, este soy yo después de haber transitado durante toda la vida y viene y se vuelve visible. Esto lo vamos a tocar además porque evidentemente esta conjunción se está haciendo visible en el medio cielo superangular y demás. Quisiera que habláramos sobre otros dos participantes. El principal que nos convoca hoy, que es Saturno-Neptuno, y que nos parece importante tocar, y además este Júpiter, para entender de dónde viene, porque finalmente en un análisis de una carta tenemos que ver de dónde viene el planeta, entender cómo se ha manifestado en nuestra carta, porque el significado se arrastra al otro lado, no es que venga con unos temas nuevos, se arrastra el tema. Entonces, nosotros hablábamos precisamente de ese Saturno-Neptuno dentro de nuestra carta y hablábamos y decíamos que promete la carta. Y allí entramos en un darnos cuenta y en poder decirle también a la gente el hecho de que en una carta se prometa no significa que sea bueno. Podemos Así. ver, sí, o sea, porque es que uno dice que le promete la carta, la carta le promete dificultades de no sé qué, si sé cuánto, no, no, no siempre es bueno, o sea, pero le dice que eso va a ser un tema a trabajar. Por lo tanto, tiene un potencial muy grande, porque si nosotros miramos y decimos es que Neptuno nos habla de los grandes ideales, de cuando vemos que se borran las fronteras entre las personas y todos nos convertimos en uno. Es como entender que somos todas almas, parte de un mismo Dios y que no tenemos por qué pelearnos y que esto se puede cristalizar de una manera súper positiva en el tiempo a través de un Saturno bien puesto. Y sin embargo, también puede representar una carta que nace con un vicio en donde en una carta, eh, en un signo cadente, en una casa oscura, porque la casa 6 no la podemos ver desde el ascendente, por eso es oscura. Entonces es como que nosotros no somos conscientes de esto y hoy en día lo vemos mucho más angularizado y cada vez se vuelve más claro. Saturno, Neptuno, ¿qué puede representar también? Neptuno son las drogas, el narcotráfico, la anestesia, la evasión, la incapacidad de ver las cosas claras, es ponerse las gafas color de rosa, ¿no? O sea, estoy pensando en los elefantes de Dumbo que se ponían que salían en burbuja rosa, ahorita acabo de pensarlo.
pero es el alcoholismo, es esta manera de no afrontar las situaciones, escurridizos, por lo tanto los engaños, las estafas, la mentira, ¿no? Neptuno tiene un carácter bastante maloso, ¿no? Nosotros que desde la astrología moderna se le trata de sublimarlo y llevarlo al mundo espiritual y entender que cuando nosotros entendemos que somos parte de un todo, pues no puede irnos mal y es necesario dentro de una persona tener ilusiones. Si tú no tienes ilusiones, si tú no quieres construir el paraíso, pues no tiene tampoco mucho sentido la vida, digamos, ¿no? Vivirla en una cotidianidad. Y Saturno allí voltea y dice, somos organizados, ¿no? O sea, el crimen organizado, el narcotráfico organizado, los sistemas de estafas, que uno dice, pero el colombiano cómo es de inteligente para hacer estafas, ¿no? Es impresionante cómo le comen a cuento a la gente, la estafan en cualquier esquina y todavía nos sorprendemos, a pesar de que como es parte de nuestra naturaleza, todo el mundo se supone que está listo para evitar que lo estafen. Pero también está esto de papaya dada, papaya asumida, o como se llama, ¿no? Dar papaya, eh, aprovechar la papaya. Eso es parte de nuestro inconsciente y hacemos un chiste de esos, pero no le vemos la gravedad, casa oscura. Entonces tenemos un potencial a desarrollar y una gran vicio con el que nace nuestra carta. ¿Mm? Total, total. Y viendo ese Saturno, pues Saturno termina siendo regente de la casa 8 y de la casa 9. ¿Sí? Es un Saturno que, digamos, la casa 8 que tiene que ver con temas de impuestos, dineros compartidos, dineros de la nación, bueno, como tantas cosas, ¿no? Y la casa 9 como tú lo mencionabas, pues tiene que ver con temas de altas cortes, autoridades, jerarquías. En este sentido, Saturno también lo va a representar. Pues mira que yo siento que viene ese vicio, ¿sí? De la carta, esta conjunción en la cual como que esto que es Neptuno en su sombra también se convierte en parte de las estructuras del Estado, ¿no? Y es justamente algo que pues sabemos, que el Estado se ve, o sea, la corrupción eh, es uno de esos vicios tangibles y como tan del día a día, porque no hay día en que uno no sepa en Colombia de un escándalo de corrupción. O sea, yo por eso digo que es un país que nos han hecho creer que somos pobres, pero en realidad somos profundamente ricos. También hay que ver esa incidencia de Júpiter en la trasescena de la casa 12, ¿no? Donde la gran cantidad de recursos, tanto de tierras, de naturaleza, la bondad, la abundancia que hay, pues es algo que nosotros no vemos y no somos conscientes de. Está en esos registros muy inconscientes de mala administración, de excesos, de saqueos que supone estar en la casa 12. Pero bueno, volviendo a la conjunción, em, también significa como dentro de esas estructuras entra como esa mano oscura, ¿no? Que tiene que ver, como tú decías, con el narcotráfico, que tiene que ver con intereses Claro. viciados y que en realidad, pues, lo que hacen es que ese funcionamiento cotidiano, pues, no esté representado. Pero también veamos que la casa 6 en mundana va a representar organizaciones gremiales, organizaciones de sindicatos, de trabajadores y demás. Y es muy curioso, tú y yo lo decíamos, que en este momento, con esta conjunción que se da en Aries, en un punto tan angular, cerca a nuestra luna, de todas las reformas que ha plantado, que ha venido planteando este gobierno, educación, salud, pensional, ¿sí? Que han sido como varios temas álgidos, curiosamente se pone como el foco al tema que tiene que ver con la reforma laboral. ¿M? Y Sí. que empieza esto de que el Senado no aprueba la reforma, pero tampoco aprueba la consulta, y hay como una triquiñuela que es visible ante todo el mundo, que queda grabada porque el presidente del Senado había más tiempo para la votación y corta y suspende la votación y no permite que hayan unos temas, unos recursos pues de apelar a eso, y entonces se forma, allá parecía un colegio en ese momento. Esto eso fue como hace unos 20 días y no estoy mal, bueno. eh, pero visible, ¿no? Como este tema de no, 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 esto no y ya, punto, chao, no.
y luego el presidente con el tema de no, pero entonces el decreto, pero entonces que sí la consulta, que no la consulta, que entonces que se ha incluso llegado a hablar hasta de una Asamblea Nacional Constituyente, de otras cosas que va esto como, pero el foco, o sea, el florero de Llorente, digamos, ahí sería un tema que tiene que ver con los derechos laborales, con los trabajadores. Colombia es el país que en el año tiene la mayor jornada de trabajo por horas en el mundo. Colombia es, si no estoy mal, es el primero o el segundo país en el cual las personas madrugan más a trabajar. Por ende, pues termina siendo una jornada bastante pesada, en donde las personas pasan más tiempo en transporte público. Bueno, y podríamos decir un montón de cosas. Que tiene mucho sentido también que esto esté ahí. Entonces, indistintamente de la posición que nosotros tengamos, si estamos a favor, en contra, los argumentos que tengamos, lo que sea, esto es una sincronía. O sea, cuando dijimos, bueno, ¿por qué si esto nace en la casa 6 ahora que está transitando en la casa 10 y que tiene el tema de la luna, consulta popular? ¿M? ¿Por qué aparece este tema tan fuerte de los derechos laborales y movido muy también por sindicatos? O sea, ¿qué onda, no? Y nos llama mucho la atención esta sincronía. Sí, sí, sí. Es que cuando nosotros empezamos a comprender precisamente en dónde está, en dónde nace esta carta natal y qué patrones energéticos carga y cómo eso se desenvuelven en eventos, pues es bastante diciente y nos hace comprender y precisamente la astrología adquiere una relevancia maravillosa, no para tomar partido, no para justificar una posición, no para decir esto, pero sí es importante entender en dónde nace, porque de allí se desprende una comprensión que nos invitaría a poder reformar, a poder cambiar estos sistemas tan importantes y que bien vale la pena trabajar ese Plutón, los traumas transgeneracionales, ¿no? Revisar esa promesa, cómo se pueda volver en un potencial. Mirar cómo se le da más potencia a la luna que, que está en esta condición tan mermada, tan en mala situación, ¿no? O sea, como estos puntos oscuros que tenemos dentro de nuestra carta pueden tener un potencial de desarrollo increíble y yo creo que eso es algo que también lo ve muchas veces las personas del exterior. Fíjate que Colombia está de moda, la gente le fascina Colombia. Colombia es un país potencia mundial de la vida, y ahí vemos a ese Júpiter en Tauro, pues Júpiter está peregrino, pero le encanta porque promueve la vida. Júpiter es el gran benéfico porque es un planeta que promueve la vida, es la capacidad de darle sentido, de entender que esto es lo que nos llena plenamente y está en Tauro, pero al estar en la casa 12 es algo que para nosotros los colombianos nos cuesta mucho trabajo ver y en realidad ha sido el gran protector. Nosotros podríamos ser un país que está acabado y vuelto nada y nadie lo quiere visitar porque pues tiene tantos conflictos que si la gente fuera solamente por ese lado, pues venir a Colombia es peligrosísimo. Y es peligrosísimo, pero está de moda y la gente la pasa feliz y la gente es queridísima y nosotros tenemos una capacidad de disfrute increíble y se nos ve ese carácter geminiano, ¿no? Que es un carácter muy jovial, que es un carácter como muy expresivo, muy alegre, que ve opciones en todos lados, ¿no? A las personas se les cierra una puerta por algún lado y la gente es súper recursiva. Fíjate que es de las palabras más descriptivas del pueblo colombiano, lo descriptivo que es. Lo recursivo que es, cómo se atreve a buscar opciones, ¿no? Si aquí no se pudo, por otro lado será, y le da la vuelta al tema, en fin, todas esas cosas. Entonces, aquí ya vemos varios de los protagonistas, este Júpiter nuevamente, que nos invita a tener una visión muy concreta, muy real sobre lo que somos, nos invita al disfrute, a saber cómo es la tierra de generoso, la Pachamama, cómo nos ha regalado tantas cosas y que con eso podemos llegar a
entablar una mejor relación con nuestra tierra, con nuestra ancestralidad, con nuestros recursos que vienen desde tan atrás, ¿no? El conocimiento indígena, el manejo del bienestar que tuvieron en esos tiempos y que pues se fue traslapando culturalmente con otras culturas que no nos han permitido. Y fíjate que ese Júpiter rige a Piscis y rige la casa 7 también, la casa 10 y la casa 7. Entonces, ahí hay una postura en donde uno dice, pero ¿cómo es que el gobierno o los enemigos abiertos de la casa 7 caen siempre parados? ¿No? Y Júpiter allí protegiéndolos de la cárcel, tal vez, no tengo ni idea. Pero por otro lado también es como poner esto de manifiesto que en realidad nosotros tenemos grandes posibilidades que podrían desarrollarse por medio de este Júpiter. Total, total. Pues me parece si quieres que pasemos al tema de analizar justamente por tránsito, ver esta configuración más puntual a propósito de esa conjunción que se está dando de Saturno-Neptuno, de que ellos están en los primeros, Saturno, si no estoy mal, en el grado 1 con un par de minutos, Neptuno también hacia el grado 2 de Aries, y un Júpiter que está recién entrado en Cáncer. Ahorita con, digamos, con el tema del solsticio que viene, la entrada del sol en Cáncer, pues se va a juntar también ese sol allí iluminando, mostrando, ¿no? Entonces, pues es esa cuadratura, pues nos llama mucho la atención porque consideramos que está demasiado potente, pero además no está en el aire, sino que está tocando un punto muy sensible, un planeta, perdón, muy sensible de nuestra carta, que es la Luna, justamente. O sea, este escenario de la cuadratura Saturno-Júpiter, este ajuste, ¿sí? Esto que hablábamos de lo cardinal, que tiene una dirección que se vuelve muy contundente, muy tangible, que no es como lo mutable que se ve y no se ve, que está y no está, que cambia de dirección, que se adapta, sino que lo cardinal rompe, lo cardinal irrumpe, lo cardinal tiene esa naturaleza, ¿no? Se da sobre nuestra luna, que la tenemos en el grado 3 de Aries, y muy cerca también de nuestro nodo sur. Entonces, pues ahí decimos, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Porque esto está muy interesante, que la luna, que significa, digamos, también como tú decías, el pueblo, que significa la participación como colectiva, la masa, las masas, ¿no? Representa también esa luna, esté siendo influenciada por Saturno, Neptuno, por un lado, en esta cardinalidad que tienen ellos dos, y reciba esta cuadratura de Júpiter. Entonces, ¿cómo empezamos a desmenuzar este análisis? Em, pues hay distintas posturas. Miremos primero Saturno, Neptuno sobre la Luna. Entonces nosotros tenemos que entran además en un trígono con la promesa natal. Interesantísimo, ¿no? Porque es como que nos damos cuenta de esto que surge en nuestra carta, en donde podemos estar hablando, digamos que de la parte más real que podrían ser las organizaciones criminales, sean guerrillas, narcos, paras, delincuencia común, estafas, robos, corrupción y demás, que podría estar representado en Saturno o Neptuno, se viene a ser visible. Voy a hacer una retrospectiva porque hace 35 años, en el 89, tuvimos la última conjunción de Saturno-Neptuno y la tuvimos también en una casa cardinal y en un signo cardinal. ¿No? Entonces la tuvimos en Capricornio. Allí se evidenció y se volvió evidente el enemigo que era un enemigo destapado, ¿no? Los múltiples asesinatos, la guerra con el narcotráfico, que se transformó rápidamente también en una guerra política, en donde hubo un exterminio de personas, en donde se seguía trabajando a nivel de la oscuridad, digámoslo así, pero que se mostraba también abiertamente cómo había distintos bandos, cómo había enfrentamientos, cómo se generaba esta violencia y se volvía tan contundente. Y en estos momentos, aún más,
porque es que el medio cielo es requete contundente. Aquí, en el primer signo del zodíaco, tiene una fuerza de acción increíble. Bien se entiende desde mundana que esta conjunción abre guerras profundas, ¿no? Y me atrevería a decir, abre las venas de Colombia que no han podido sanar, porque Saturno es un planeta que nos habla de algo que viene, que se ha enquistado, que viene de hace mucho tiempo, Cronos, que como una enfermedad que uno no trata, se cronifica. Y por lo tanto, podemos ver cómo esto que nunca hemos querido ver de la casa 6 aquí se nos hace visible. Saturno lo podemos entender también en términos del viejo pensamiento, de las estructuras ya un poco corroídas, y también podemos entenderlo desde una autoridad que se fue metiendo dentro de nosotros, ¿no? O sea, Saturno es la autoridad, es el orden, son los viejos, es un pensamiento conservador, anticuado, y que no signifique que todo necesita siempre un proceso de renovación. Cuando se para sobre la luna, le da una participación increíble al pueblo, ¿no? Es como si de pronto la luna tuviera algo que decir. Se vuelve y adquiere este rol protagónico de la casa 10, en donde Voltaire dice, yo también quiero mandar. Estando junto al nodo sur, tú y yo lo hablamos, la posibilidad de que tendríamos de destapar cloacas viejas, ¿no? De darnos cuenta. El nodo sur, a mí me encanta la imagen del nodo sur como en el inodoro, todo aquello que en realidad ya tiene una cierta caducidad, que tiene que irse por entre un vórtice y tiene que poder ser limpiado. Entonces, aquí hay un tema que podría llegar a mostrarnos precisamente eso. El nodo sur y la luna hablan de memorias y de situaciones difíciles que pudimos haber gestado y que acordémonos que la luna manda sobre todos los planetas en cáncer y sobre todo sobre el sol, sobre nuestra identidad. Entonces es como estas memorias difíciles de guerra, de violencia en Aries que han permeado nuestra identidad y que junto al nodo sur invitan a soltar muchos sistemas arcaicos allí presentes. Entonces, creo que arrastrar el significado de las 6 es importante y ver cómo se hace visible en un signo cardinal, en una casa angular, es parte de lo que hoy en día. Por eso es que hay mucho este dicho, nunca habíamos tenido tanta violencia. No, no es cierto, sí la hemos tenido, solo que en algunos momentos se hace más visible. O sea, que nosotros neguemos el sol con un dedo no significa que no esté, sino que no hemos podido procesarla y en la medida en que no lo reconocemos, pues evidentemente no podemos hacer nada, ¿no? O sea, en terapia lo vemos. Si una persona no reconoce sus ángulos muertos, sus sistemas regresivos, pues apague y siga, ¿no? No, no hay manera de cambiar unos comportamientos y demás. Entonces aquí podríamos decir que hay una gran oportunidad, pero la realidad es dura de roer porque se muestra con profunda violencia. Y se muestra con una violencia, con una crudeza. Y también pues es interesante porque digamos que esta energía de Saturno pues tiene que ver también con estructuras de poder, como habíamos hablado, ¿sí? Y mira, pues a propósito de lo que estabas diciendo, el atentado que recibe este precandidato Miguel Uribe, ¿sí? Miguel Uribe Turbay, pues mueve todos unos sentimientos, pero también estas narrativas que tú decías, ¿no? De El es que pasado. es que, claro, y trae esto del pasado y esta activación que tú lo mencionabas en la casa 7 pues coincidió en Capricornio, coincidió también con asesinatos de candidatos presidenciales y de todo esto que se movía tanto por el narcotráfico, con unos poderes pues como que estaban allí detrás orquestándolo, ¿no?
pero sin embargo, pues hay que también ver, como tú lo mencionas y yo lo quiero decir, em, cómo, digamos, esta violencia que es tan cotidiana, donde en un país donde todos los días matan líderes sociales, personas que luchan contra las minerías, el agua, los recursos, las firmantes de paz, que pues si no estoy mal en este año van más de 70 que han asesinado, lo mismo, sicarios, la mano oscura, lo que no se ve, ¿no? ¿Qué intereses hay detrás? Pues ahora parece como esta idea de nunca habíamos tenido una violencia así. Es como, bueno, cuando de pronto toca a la élite, porque claramente esta persona pues pertenece a una élite, ¿sí? Pues ahí como que los medios y todo dan un despliegue y un bombo que de pronto las otras personas pues que han venido asesinando durante tanto tiempo como se desangra, por eso decimos las venas abiertas de Colombia, ¿sí? Pues no tienen ese protagonismo porque son nadie, ¿no? Finalmente, datos más, números más, y bueno, qué curioso que también se despierten estos sentimientos. Mira muy la entrada de Júpiter en Cáncer, ¿no? Que viene a exacerbar también, porque Júpiter, pues claro, está en Cáncer, está exaltado en Cáncer, pero Júpiter es una lupa. Júpiter es grande, es gigante, después del Sol es grandote, ¿no? Y también en lo que toca lo expande, lo agranda, lo maximiza, lo exagera y esa también es parte de su sombra. En Total. Cáncer, ¿sí? En donde se despiertan también muchos sentimientos de odio, de rencor y donde me parece muy curioso que algo como un atentado a una persona que está hablando en una plaza pública se convierta en una plataforma para seguir alimentando el odio y la rabia y entonces vuelve otra vez el tema que tú dices de la luna en Aries, sí, esas memorias de a las cuales nos resistimos también a soltar, porque nuestro nodo norte en contraposición está en Libra, ¿no? Diciendo el diálogo, el encuentro, concertación, el Ay, encuentro Tomás. con el otro. Pero no, es como, pucha, y entonces salen a decir que es que lo mandó matar Petro, y entonces tar, y pun, y pan, y una marcha como la que hubo, que fue multitudinaria, no estoy diciendo que no lo haya sido y que tampoco tenga mérito y que no tenga una causa detrás también reconocida y que me parece legítima, pues termine prestándose como también para una plataforma de odio, ¿no? De donde atacan periodistas, donde hay banderas israelitas, bueno, un montón de cosas que ya, mejor dicho, ni entremos ahí, pero como que esta resistencia, ¿no? De soltar el nodo sur. O sea, es que me aferro y Júpiter también le va a hacer esa cuadratura a nuestro eje nodal. ¿M? En su paso, Total. en su camino, y Saturno y Neptuno también le van a hacer la conjunción a nuestro eje nodal. Y todo lo que toca al nodo sur supone una purificación, una limpieza, un soltar, un evolucionar, como tú decías, un soltar patrones regresivos para avanzar. Pero Sí. por lo pronto, pues también yo siento que se están despertando unas narrativas que si bien Júpiter puede traer esto de, bueno, en la casa uno, definamos nuevos horizontes, nuevas posibilidades de lo que somos. ¿M? Desde esta energía ahora de cáncer, entonces desde nuestra identidad, desde nuestra sensibilidad, desde este tema de es que somos colombianos y ser colombiano significa esto a través de la tradición, del hogar, de la familia, de tantos valores que exacerba también Júpiter en cáncer. Digamos, con esta cuadratura, pues se ve una tensión interna en el país en la cual puede generarse también división y en la cual, como está involucrada la luna, puede generarse muchos choques entre el pueblo en sí mismo, ¿sí? Porque tú estás de un lado, porque estás del otro, porque estás más hacia este tema de hacer unas reformas que vengan con un tema de, pues desde la presidencia, la Casa 10 también representa a los gobernantes o entonces no estás alineado con unos valores nacionalistas, con unos valores, y entonces generar pues una tensión, ¿no? Finalmente, y se ve Sí. como muy fuerte. Fíjate que también el hecho de que esté en la Casa 10 nos está hablando de que estos vicios se dan a nivel de gobernanza, ¿no? Sea este gobierno o cualquier otro gobierno, pues ninguno ha estado exento de escándalos de corrupción, de Ninguno. excesos en el poder, de la dificultad de poder mirar al pueblo verdaderamente
y de tener en cuenta solamente los mecanismos de cómo funciona y que es a una pelea limpia en los estamentos del poder. Creería que ese Saturno allí apela precisamente al miedo, ¿no? A nuestros valores antiguos, a la tradición, porque cuando tú decías, ¿no? Estos sistemas, ¿no? Y pensaba en los apellidos del candidato que fue impactado, pues vienen de unas familias tradicionales, Saturno. Vienen de unas estructuras que vienen de muy atrás. Saturno viene de unas costumbres de gobernanza viejas que se quieren sostener a todo taco, ¿no? Y si hemos visto desde todo ángulo que Júpiter y Saturno representan unas nuevas visiones y Saturno tirando para lo tradicional, hacia con lo convencional, lo vemos en todos los países que han girado hacia la derecha, en donde el extremo es llevar precisamente a unos valores inclusive retrógrados, ¿no? O sea, Saturno en su peor expresión en términos de no son valores estructurados, bonitos, chéveres, sino es de la exclusión, del extremo a que la familia solo se conforma de una manera, que las creencias religiosas se viven de esta manera súper estricta, muy saturnina, muy austera, muy de todo y en realidad eso está bastante viciado. Saturno además apela al miedo, porque pues cuando Saturno viene, digamos que empieza a mermar Saturno por el paso por el medio cielo, desde que tocó a Plutón y todo su tránsito que ha tenido en la parte de la cúpula, viene como haciendo recortes, como mostrándonos una realidad como quitando todas estas capas de grasita que pudiéramos tener y mostrándonos cuál es ese esqueleto en realidad que tenemos, ¿no? Y entonces pueden salir a la luz muchísimas realidades que no son difíciles de gestionar. Y hay algo que me parece peligrosísimo y es que está recibiendo un semisextil de Plutón. El Plutón, que como decíamos es tan angular en nuestra carta natal, que está en la finalización de un ciclo, una finalización que le faltan como 30 y pico de años, yo no sé cuánto llegará hasta que llegue a su Plutón natal. Si por Acuario se demora 20 todavía nos queda tiempito. Vamos a ver si lo vamos a vivir. Pero sí le hace un sextil, ¿no? Una facilidad, digámoslo así, desde Acuario. En esa, y sobre todo desde la casa 8, ¿no? En donde dice el poder sobre los dineros de los demás, sobre recursos que no me pertenecen, pero que sí administro, recursos que recibo como subsidios, como lo demás, todo eso se pone en riesgo de que esté manipulando este miedo, reforzando precisamente a ese Saturno-Neptuno, ¿no? Como diciendo tenemos herramientas que trabajan en el poder oculto y que vienen manejando los hilos de estos dineros. La casa 8 también significa la muerte. Y Plutón allí pues está reforzando también un poco sobre este esquema de hay cosas que tenemos que poder quitar del camino para facilitar un sextil, facilitar que se enquiste y se mantengan estos preceptos totalmente anticuados de Saturno. Y por el contrario, Júpiter, que hizo una conjunción hace un año y medio con el Júpiter natal, ¿no? Interesante, ¿no? Qué bonito en realidad cuando lo vemos así. Ha estado transitando por allí, como dándonos esperanza, entendiendo que podemos ser un nuevo proyecto de país, gestando todo eso, pasa por el ascendente. Y dice, venga, aquí nace una nueva idea, Géminis, de país, y aquí vamos a trabajar sobre lo que nos sostiene, ¿no? Lo íntimo, lo nutritivo, lo que en realidad es. Júpiter en su paso hace la apertura a una nueva visión. Es una lupa, pero no necesariamente nos deja anclados en la misma situación, sino que nos da oportunidades. Obviamente, todas estas oportunidades es un tema de conciencia y de voluntad, pero
yo diría que tiene una gran fuerza. Si lo miramos desde la tradición, los ángulos tienen fuerza en el orden de ascendente, medio cielo, descendente y bajo cielo. Ahora, en una cuadratura, Saturno está llevando las de ganar porque es el que tiene el mando en la posición superior de esta cuadratura. Entonces, el rifirrafe está fuerte, es muy, muy poderoso. Me da mucha esperanza que este nuevo apertura de la temporada canceriana eh, nos permita como ponerle la luz sobre esto. El sol es un benéfico, siempre se prestará para ponerle luz a las cosas y cuando nosotros lo vemos a la luz del sol podemos trabajar con ellas. Me parece que puede haber una gran oportunidad, este Júpiter con el Sol juntos, transitando allí, el Sol volviendo a recorrer todo este espectro y reforzando precisamente esta nueva visión de país, esta esperanza, esta mirar que hay oportunidades, que tenemos muchos elementos en donde nos podemos estar afianzando. Creo que podría ser interesante. Ahora, tenemos un Marte que estuvo muy, muy fuerte trabajando con Urano. Y fíjate tú, ¿no? Urano ha estado revolucionando, porque es lo que hace Urano, revolucionar, generar cortes sobre este sistema de creencias de Júpiter y Marte sobre Venus en el área de la comunicación, que puede estar hablándonos precisamente de los noticieros, de los poderes que están allí manejándose. Ahora están en quincuncio con este Saturno y Neptuno. Podríamos también pensar que son unos nuevos poderes de comunicación a los que el poder del gobierno no le quiere dar credibilidad o estos extremos a las extremas de la sociedad no quiere soltar o no quiere ver claramente, pero Marte allí sobre Venus me causa como un escozor violento porque pues está reforzando Urano, Marte están reforzando esta cuadratura entre Júpiter y Venus, los dos benéficos. ¿Cómo ves tú eso? Sí, ha sido un tema de revolución, como tú dices, porque es que eso hace Urano. Y nosotros cuando hacíamos la investigación justamente de ese Júpiter en casa 12 decíamos que pueden ser recursos no aprovechados en Tauro, de tierras que no se aprovechan, que no son productivas, que están como ahí, ¿no? Y parte pues de lo que ha venido pasando que yo veo es que eh, algo que me parece muy positivo, la verdad sea dicha de este gobierno, es cómo se ha devuelto tierras a los campesinos que fueron tomadas ya sea por narcotraficantes, por paramilitares, por guerrillas, o sea, como que unas tierras que, pues, porque algo que ha marcado también a Colombia es un tema de despojo Cierto. de tierras. Eso es evidentemente, eh, ha sido un tema que ha generado migración, que ha generado pobreza, que ha generado un montón de cosas, ¿no? Además del, pues, que va asociado con la violencia, ¿no? Porque justamente funciona la una con la otra y para la otra. Entonces, pues esto yo lo veo como algo muy interesante. Todos los días veo noticias también que dicen, fueron devueltas tantas hectáreas de tierra a tales campesinos en tal lugar, a tales otros en tal, aquí, allá, por un lado, por otro, y eso me parece como muy interesante porque es muy uraniano, ¿no? O sea, democratizar la tierra, devolver la tierra, hacerla un poco productiva me parece muy interesante. Eso obviamente ha de generar conflictos, pues justamente pues con aquellos que no les Con los interesa que dueños esto de la suceda, tierra, con los dueños de la tierra, que con normalmente los son antiguos dueños latifundistas de la tierra, sí. o que son narcotraficantes o que están, pues como claro, unas tensiones muy complejas que esperemos que no desaten como formas de violencia, ¿no? Porque eso también puede ser el tema de Marte. No, 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 esto caos, no. Pero siento que ha venido también Marte acelera las cosas, ¿no? Y entonces con este Urano, Júpiter,
pues esto está siendo como algo que se está moviendo, que se está moviendo, pero que curiosamente yo no veo como que se le ponga la lupa ni se diga, ni sea tan visible. Lo veo en medios alternativos, pero no lo veo circulando, ni veo que las personas tengan mucha conciencia de las implicaciones que tiene esto en términos de restaurar lo que nosotros decíamos, de sanar memorias que arrastra el país, también de, pues, de despojo, ¿no? Que van incluso hasta la colonia, o sea. Me parece que es Pensariamente muy tiene importante. mucho que ver que esté en la casa 12, ¿no te parece? La casa 12 finalmente nosotros mismos no la vemos, igual que la 6, igual que la 8, no somos conscientes de ellas, nos da miedo, se llaman casas oscuras precisamente por eso, pero la casa 12 tiene una particularidad y es que es plena luz del sol y el resto del mundo sí lo ve. Entonces, yo también sigo algunos medios alternativos españoles que hablan sobre Colombia y sobre su análisis y me parece súper interesante cómo se reconoce precisamente la revolución sobre la tenencia de estas tierras. Y eso me parece que puede tener una explicación allí en la casa 12. Mm. Estaba mirando otro aspecto que me parece increíble y es que, fíjate tú, la carta está estimulada por todos lados, ¿no? El paso de los nodos lo tenemos en estos momentos superangulares, medio cielo, Ah, bajo sí. cielo. ¿No? Entonces allí es como hay una necesidad pisciana de compartir, de borrar los límites, de hacer un proceso de sanación en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, no sabemos qué tanto se dé esto, porque de todas maneras, pues ese nodo va a pasar después sobre Plutón y vamos a tener pues esta el nodo norte funciona como un Júpiter, ¿no? Entonces tiene esta capacidad de expansión, de exageración, de llevar al estruendo más grande. No necesariamente tiene esta mirada psicológica, espiritual, que es el camino de desarrollo que tenemos. Creería que el que está enraizado en la carta sí, pero en su tránsito puede generar situaciones contrarias. Fíjate que muchas veces tenemos que pasar por, y se dice, ¿no? Por situaciones de crisis para poder uno entender cómo es que es la vida, cuáles son las prioridades, qué es lo que necesitamos. Cuando seguimos mirando esta cuadratura de Júpiter y Saturno, yo quería volver allí porque me parece importante como entender una cosa. Nosotros somos cancerianos, tenemos una identidad canceriana, tenemos allí a Mercurio, nuestra manera de pensar, ¿no? La comunicación es amorosa, ¿no? Somos queridísimos y de todo esto que nos reconocemos como tal. Tenemos también una motivación que viene muy desde las raíces, ¿no? Yo por mi mamá soy capaz de matar, pero en este rifirrafe entre lo viejo, en lo enquistado, entre lo antiguo y una nueva visión que vive, que pide la vida, la luna está allí como si fuera una infiltrada, ¿no? Y ella voltea y dice, yo voy a meterme en la mesa de negociación con este par de gigantes y me voy a ayudar a tener una posición decisoria frente al tema. Y voy a representar esa identidad, esa nueva visión de Júpiter, sobre todo el signo de cáncer que va a recorrer en el próximo año. Entonces a mí la luna infiltrada me parece fantástica. Este despertar del pueblo, yo creo que nunca habíamos tenido votaciones como las tuvimos hace 2 años. Y parte de las dificultades políticas se dan al darse cuenta de que la hegemonía de una ala de la política pues le dio un giro radical y eso es inaceptable para muchos sectores. Para otros es precisamente la oportunidad de que haya un gobierno para el pueblo. Y bueno, esto puede tener miradas de aquí para allá. Sabemos muy bien que ninguno de los gobiernos lo ha hecho perfecto. No pretendemos que sea perfecta, igual que la paz nunca se ha construido sobre los principios de que es perfecta o no es. eh, pero en Colombia se ha visto así, pero en el resto del mundo no. Nosotros somos ejemplos de paz en el mundo, Mm. ¿no?
dentro de los procesos en Sudáfrica, en Irlanda, todos los temas con los católicos y todos estos procesos de paz que ha vivido el mundo. Colombia tiene, es increíblemente positiva la imagen que se tiene. ¿Por qué? Porque es que nada tiene que ser perfecto, pero es un paso nuevo. Entonces, esa infiltrada, la luna infiltrada allí puede hablarnos también de toda esta capacidad de llevar a cabo unas negociaciones en donde Júpiter tenga una incidencia bastante alta. Cuando toque a Mercurio, también representa a los jóvenes de este país, y también hay muchos que vienen en un proceso ¿qué diría yo?, de desilusión, de desesperanza, y que muchas veces se movilizan ante la única opción, digámoslo así, ¿no? O sea, ya me voy a movilizar porque tengo que hacerlo. Y esto es desgraciadamente porque el país ha apretado tan fuerte que las oportunidades para la gran mayoría de los jóvenes no son tan fáciles, ¿no? Aunque estudien, aunque hagan, aunque tornen, el ascenso social se demora como unas 7 generaciones, mientras que hace 50 o más años se demoraban tres máximo, ¿no? Entonces cada vez hay más desesperanza, y esto puede llevar a una profunda movilización de los jóvenes y de afianzarse en su identidad de vamos a defender este país y lo que me pertenece a todo taco. Sí, sí, es interesante ese año jupiteriano, todo lo que va a plasmar hacia el final pues del tránsito que ya va a ser el año entrante. Cuando toque el sol veremos también cómo se actualiza esa identidad, ¿no? Eso va a ser muy como cercano, si no estoy mal, a temas de elecciones que vienen el otro año. Entonces, pues me parece realmente muy interesante como lo estamos planteando. También Júpiter cuando toque a Marte active ese trígono a Plutón. Interesante también, y lo podemos hacer para un próximo video, si te parece, revisar hace 12 años con este tránsito de Júpiter, qué pasaba. Obviamente hace 12 años no estaba Saturno sobre la Luna ni Neptuno. Habrían otras configuraciones, pero podemos encontrar unas pistas también, ¿no? Y eso lo hace uno también con su propia carta, ¿no? Entonces tengo el año jupiteriano en Cáncer, entonces nosotros que somos ascendente Capricornio se nos va hacia la casa 7, pero también mirar hace 12 años qué pasó en términos de qué tipo de sociedades se consolidaron, en términos de pareja. Claro. Calla la Mejor boca. no miremos. Mejor mejor ni miremos. Pero sí, me parece que este va a ser un nuevo encuentro en donde vamos a seguir esta mirada sobre Colombia. Nos parece que la astrología es una herramienta tan maravillosa. Precisamente nos permite, pues nada, como entendernos, como mirarnos al espejo, pero con una honestidad increíble, ¿no? Y el que le gusta le sabe a todos nuestros amantes astrológicos, que difundan esta información, que la compartan con amigos, que la discutan en reuniones, que se den cuenta sobre sus propias dinámicas que están allí reflejadas, porque pues somos una cultura, ¿no? Y nos identificamos con algunos aspectos de esa cultura y con otros no, dependiendo de lo que hayamos canalizado, digámoslo así, a través de nuestras familias particulares, pero somos parte de algo y podemos trabajar desde este individual, desde este destino individual en donde nos volvemos parte, ¿no? No esperar a ver qué va a pasar, sino convertirnos agentes de acción dentro de una dinámica nacional y dentro de una dinámica mundial, yo diría, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que necesita. Me parece que eso también es ese Saturno, Neptuno en Aries, formando el vértice de este pequeño gran trígono, cuando lo miramos en genérico, que me parece que es súper diciente, ¿no? O sea, es como hay que tomar una acción individual para poder gestar cambios realmente importantes dentro de lo colectivo. No podemos esperar que nuestros dirigentes lo hagan porque sí, y que entonces nos va a ir mejor porque el dirigente hizo algo que a mí me favoreciera. No. Yo tengo que trabajar en pos de algo que yo opino, yo he discernido que es bueno o que no es bueno, o que me interesa o que me da sentido lo que sea, ¿no? Entonces creo que es importante.
Sí, y muy interesante también algo que decía José Millán recientemente, y es como estos países que tienen la configuración en su carta natal, Saturno, Neptuno, que configura mucho su destino, como por ejemplo Rusia, sí, como por ejemplo España, que también él menciona que Vale, tiene creo que una cuadratura, una eh, cuadratura. China creo que tiene también este tema, o más bien el presidente de Es el China, ¿sí? presidente. Que pasan por todos estos procesos y Colombia, ¿no? Entonces, pues eso me parece muy interesante porque se convierte en este laboratorio un poco para los astrólogos mirar como, uy, ok, que ahorita estamos en momentos álgidos, momentos de cambios, momentos de donde está toda esta tensión entre lo nuevo, lo viejo, donde hay estructuras que intentan aferrarse, pero otras posibilidades. Claro, y pues a nosotros esto nos está tocando, tiene que ver con nosotros, ¿sí? La astrología nos lo está diciendo también, y pues interesante porque terminan siendo como estos lugares a los que miramos para ver cómo se materializan estos tránsitos, qué forma adquieren, qué tinte adquieren, entonces termina siendo también una riqueza en términos de estudio, ¿no? Entonces, Total. genial la invitación que haces. Y bueno, me pareció un encuentro muy, muy chévere, como siempre contigo. Seguimos ahí como rumiando, analizando esta carta de Colombia. Cada vez que nos encontramos aparecen nuevas cosas. Esperamos que vean en nuestro canal de YouTube, en nuestros canales de YouTube, como estos históricos que hemos hecho también de análisis, a lo que vamos explorando distintas facetas de esta carta, pues para comprendernos también a la luz de la astrología. Me encanta porque la exploración es parte de ese Júpiter, ¿sabes? Es el que va mirando así con lupa diciendo, venga, hay nuevos mundos, hay nuevos mundos. Y nosotros, pues, al atrevernos a meternos en estos campos que podrían llegar a ser, digamos, álgidos en términos de que mueven temas sociales y políticos, pues nos atrevemos a navegar y a explorar y a ver cuál es ese destino colectivo que podría llegar a ser de Colombia algo maravilloso como todo el resto del mundo lo ve y que a veces nosotros no somos conscientes de ese tesoro hermoso que podemos llegar a tener y ese potencial de desarrollo. Total. Bueno, Sigrid, qué alegría encontrarnos. Un abrazo para todos. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Y aquí estamos entonces en estos espacios nutriéndonos, aprendiendo y explorando, sobre todo. Total. Un abracito. Chao a todos.